Hola, ¿cómo están? Espero estén bien. Mi nombre es Franco Peverelli, yo soy médico internista y especialista en diabetes, docente de la Clínica Médica 3. El tema que vamos a ver para la prueba de residencia es cetoacidosis diabética y les voy a contar un paciente que tuvimos hace poco en la emergencia del hospital. Pasa esto. Se llama Nahuel, tiene 19 años, es un paciente previamente sano. Consultó por un cuadro de 3 semanas de evolución dado por astenia, poliguria y polidipsia. Se realizó en una policlínica periférica una glicemia capilar, le decimos hemoglucotest, que dio high, eso significa que estaba por arriba de 5 gramos litro de glucosa capilar. Y en la policlínica periférica le realizaron 10 unidades de insulina cristalina subcutáneas y lo trasladaron a la emergencia del Maciel. Cuando llegan al Hospital Maciel, es un paciente que estaba lúcido, euneico, apirético, normocoloreado, una lengua seca, sí, y una taquicardia de 100 ciclos por minuto. Estaba bien profundido, floro pulmonar normal, tiene un leve dolor abdominal a la palpación de epigastrio sin defensa. Se le volvimos a repetir la glicemia capilar, que volvió a ser high, o sea, mayor a 5. Nosotros podemos hacer ciertos planteos diagnósticos solo con la historia, ¿no? En principio, es un paciente que viene con un joven, 19 años, que viene con un síndrome diabético precoz claro, con astenia y la poliuria polidipsia clásica, y que se hace un hemoglucotest y que ya sabemos que tiene más de 5. Nosotros con eso ya podríamos decir que tiene una diabetes, habría que confirmar con una glicemia plasmática estrictamente, y tendríamos que catalogar, ahora sabemos que está hiperglicémico, que tiene una descompensación aguda, habría que catalogar qué tipo de descompensación. Entonces, cuando se presenta, que puede ser una cetoacidosis o simplemente una descompensación aguda hiperglicémica no cetósica. Eh, Recordamos que estaba levemente deshidratado, tenía la lengua seca, una taquicardia de reposo. Entonces, el planteo diagnóstico al inicio es un debut diabético. Para catalogar un poco qué cuadro tiene, vamos a precisar más para clínica. Ya podemos ir pensando cuál es. Esta es la foto del paciente al ingreso. Recordamos que les dije que el paciente que tiene un buen estado general y que no tenía elementos de gravedad. Entonces, ¿qué paraclínica necesitamos para un correcto diagnóstico? En una descompensación aguda. Vamos a precisar en principio confirmar con una glicemia venosa, una glicemia plasmática. En este caso fue de 550 miligramos de cilitro. Y posteriormente vamos a hacer una gasometría y una cetonemia. Todo paciente con un descontrol hiperglicémico sintomático debemos hacer una gasometría venosa. Las gasometrías arteriales no necesitamos en estos pacientes porque lo que queremos ver es el pH y el bicarbonato. Se le hizo una gasometría venosa, que es esta que les pongo acá, donde confirma una acidemia con un pH de 7,19 con un bicarbonato de 11 milímetros. Ya en la gasometría tenemos que nos muestra el potasio, que estaba en 2,7, tiene una hipopotasemia, que después vamos a ver qué significancia tiene, fundamentalmente de cara al tratamiento. Además, se hizo cuerpos cetónicos en sangre, son positivos 4 cruces. Entonces, este paciente que habíamos hecho clínicamente el diagnóstico de debut diabético, decimos que tiene un diagnóstico de cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética tiene 3 criterios diagnósticos, como vemos acá: hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica. Tiene que tener los tres para decir que tiene cetoacidosis, que es una cetoacidosis diabética. Ahora vamos a ver en qué rango. Existe eh, últimamente, y cada vez lo vemos más frecuente, la cetoacidosis euglicémica, que lo vamos a ver un poco más adelante, a qué nos referimos con cetoacidosis euglicémica. Entonces, los criterios diagnósticos son una glicemia mayor a 2,5, un pH menor de 7,3 y un bicarbonato menor de 18, con cetonemia positiva. Con estas
cuatro parámetros, nosotros vamos a decir que el paciente tiene una cetoacidosis diabética. Les recuerdo que hay varias guías y pautas diferentes de cetoacidosis que difieren algunas cosas. Ustedes necesitan tener las cosas claras y les recomendaron la bibliografía del Farreras. Por lo tanto, nos basamos para esta charla en eso, ¿sí? De todas formas, los criterios diagnósticos son iguales en todas las guías, cambia un poco, el- sobre todo a la hora de las pautas de tratamiento, de insulinoterapia y de sueroterapia. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias al conocimiento de esta enfermedad y a la realización de estas guías, y que las aprendemos y sabemos manejar mejor la enfermedad, es que a pesar de que los casos de cetoacidosis vienen francamente en aumento en los últimos 10 años, la mortalidad va en descenso. Quiere decir que estamos bajando la mortalidad. Y eso es gracias a la aplicación de esta pauta, porque realmente esto está escrito y tenemos los mismos capacidad de tratamiento que teníamos acá en el 2006, 2008, y hoy en día hacemos realmente lo mismo, pero con mucho menos mortalidad. Eso es gracias a la adherencia de las pautas. ¿Cómo vamos a clasificar la severidad de nuestros pacientes? Nosotros dijimos que nuestro paciente se veía como un paciente no grave, vieron en la foto. Pero nosotros tenemos cosas clínicas para ver severidad y cosas paraclínicas. Cuando nosotros vemos a un paciente que está grave, es fácil. Por más que la paraclínica no aparezca nada, nosotros decimos que es un paciente grave. Pero tenemos que ver también y complementarlo con los criterios paraclínicos. La cetoacidosis es leve, moderada y severa. Es leve, todas van a tener 250 de glucosa plasmática. La diferencia la vamos a tener en el estado de conciencia y en la magnitud de la acidosis metabólica. Entonces la leve es un paciente que está alerta y que tiene un pH entre 7,25 y 7,30 y un bicarbonato entre 15 y 18. La moderada, el paciente está alerta, pero también puede estar somnoliento y ya tiene una acidosis un poquito más profunda, una acidemia con 7 a 7,25 y una acidosis ¿cómo es? Con un bicarbonato descendido entre 10 y 15. Recordamos que nuestro paciente tenía 7,19 de pH y 11 de bicarbonato, lo cual la clasifica desde ya en una cetoacidosis moderada. Cuando decimos que es severa, cuando el paciente está con la clínica, como decíamos recién, de estupor, coma, síndrome confusional, o cuando tenemos una acidosis más pronunciada, menos de 7 de pH y menos de 10 de bicarbonato. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Bueno, recordemos que la cetoacidosis en general la vemos en los diabéticos tipo 1, pero también podemos ver en los diabéticos tipo 2 cetoacidosis. La mayor parte de los pacientes van a ser diabéticos tipo 1, donde hay un déficit absoluto de insulina, y en pacientes que tienen déficit pronunciado de insulina, aunque no sea absoluto, como algunos diabéticos tipo 2 evolucionados, cuando hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, catecolaminas, que son hormonas de estrés que se elevan en episodios estresantes agudos, fundamentalmente médicos, como infecciones u otras enfermedades médicas que veremos ahora. Entonces, esta es la patogenia y por qué es que se produce una cetoacidosis y todos los síntomas. Bueno, cuando falta primero recordar que la insulina no solamente es una hormona que tiene eh, un rol anabólico en los hidratos de carbono, la insulina también tiene un rol en los lípidos y en las proteínas. Con respecto a los hidratos de carbono, la ausencia de insulina o el aumento de las hormonas contrarreguladoras hacen que en el hígado haya neoglucogénesis y glucogenólisis, un gran aporte de glucosa a la circulación general.
Por la otra parte, la falta de insulina hace que no se pueda entrar y no se pueda usar esa glucosa por parte de los tejidos periféricos, fundamentalmente el músculo. Por lo tanto, disminuye el consumo de glucosa. Todo eso conduce a la marcada hiperglicemia que se produce en esta enfermedad. La hiperglicemia genera una diuresis osmótica y la glucosa eh, permea libremente, filtra libremente en la membrana basal glomerular el, y después se recapta a nivel de los túbulos con transportadores sodio-glucosa. Ese mecanismo funciona hasta que hay una glicemia de 1,80. Cuando tenemos hiperglicemias mayores a 1,8 gramos litro, ese sistema de recaptación de glucosa tubular se satura, entonces empieza a aparecer glucosa en el túbulo distal. Esa glucosa atrae agua, atrae electrolitos, y es lo que produce la polidipsia, perdón, la poliuria eh, y, y la deshidratación. Eso genera polidipsia, y ahí es donde empieza la deshidratación. El paciente empieza a orinar más, empieza a tomar más agua, hasta que en algún momento ese mecanismo compensador de tomar más agua ya no funciona más, y el paciente se deshidrata y genera una depresión de volumen. Debemos recordar que no solo agua se pierden iones, electrolitos, fundamentalmente el potasio, pero se pierde sodio, cloro, se pierde fosfatos. Por otro lado, la insulina, como dijimos recién, tenía acción también anabólica a nivel de tejido adiposo. La insulina siempre está frenando lipoproteína lipasas de tejido adiposo, eh, que cuando no hay insulina, estas lipoproteínas lipasas se activan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ausencia de insulina? Se hidrolizan los triglicéridos que están en la reserva de tejido graso de todos nosotros y se libera a la circulación ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a ir a contribuir con hiperglicemia a formar glucosa. Y esos tres ácidos grasos van a ir en vía catabólica. Es un paciente que va a estar catabólico y van a ir a producir energía. Se van a degradar en la beta oxidación de los ácidos grasos. Esa beta oxidación termina con acetil-CoA que no puede entrar en el ciclo Krebs porque este está saturado. Entonces empiezan a unir las moléculas de acetil-CoA y forman los cuerpos cetónicos, acetoacetato, acetilaldehído, y esos cuerpos cetónicos tienen hidrogenión, son ácidos, y es lo que produce la acetoacidosis. Ese hidrogenión al principio, eh, el sistema buffer, el sistema álcali lo- lo mantiene sin generar una acidemia, pero cuando disminuye la reserva y el sistema buffer se satura, ya se produce una acidosis metabólica. Entonces recuerden que pues, son dos grandes cosas. Por un lado, la hiperglicemia con la deshidratación, y por otro lado, la falta de insulina también conduce a la formación de los cuerpos cetónicos y a la acidosis. Entonces, para revertir esto vamos a tener que dar insulina, tanto para tratar la hiperglicemia como para tratar la cetoacidosis. Y esto es importante porque muchas veces, y es uno de los errores que a veces en medicina se dan, que el paciente ya está, cuando uno está tratando normoglicémico, pero todavía está con cetoácidos. Entonces a este paciente capaz que hay que seguirle dando insulina y para inhibir la liberación de ácidos grasos, pero la suspendemos porque la glucosa ya está normal. Recuerden que es un estado protrombótico, siempre pónganle tromboprofilaxis a los pacientes con cetoacidosis. Eh, Esta la vamos a pasar. Y después buscar en todo paciente con una descompensación aguda de una enfermedad, cuál es el factor desencadenante. Todas las enfermedades tienen factores desencadenantes claros y bien definidos, sea una insuficiencia renal, una patopatía eh, o una insuficiencia cardíaca. En la cetoacidosis están bien claros cuáles son los factores desencadenantes. Nuestro paciente, ¿cuál puede haber sido? Es un debut. eh, Habitualmente en el debut ya es suficiente como para explicar el cuadro. Pero bueno, no podemos dejar de buscar
aunque sea un debut en cualquier otro paciente, otros factores desencadenantes. Por lo menos buscarlos con la clínica y con algo de paraclínica. Factores desencadenantes más frecuentes son las infecciones a la cabeza, los más frecuentes, 35%. ¿Qué infecciones? Como siempre, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones de piel, eh, son las que producen esto, infecciones digestivas, una gastroenterocolitis, ¿sí? Después, la omisión de insulina y la transgresión dietética. Se ve mucho en la adolescencia, cuando hay bajo nivel educativo, bajo soporte familiar, es donde más se ve la omisión de insulina o la transgresión dietética. También vinculado a adicciones, pasa esto. Lamentablemente es una gran causa de desencadenar cetoacidosis esta patología. El debut de la diabetes como nuestro paciente, 19%, enfermedades médicas como ACV, enfermedad trombólica venosa, enfermedades respiratorias. La enfermedad coronaria también aumenta mucho el estrés en el cuerpo, la liberación de catecolaminas, por lo cual puede desencadenar una cetoacidosis. Y después, bueno, fármacos, todos sabemos que eh, los corticoides pueden subir la glicemia y pueden desencadenar, llegar al extremo de desencadenar una cetoacidosis. A veces fármacos que usamos intrahospitalarios, como los adrenérgicos, catecholinérgicos, y el abuso de alcohol y cocaína. Y bueno, puede tampoco existir la causa de compensación, pero la tenemos que buscar siempre. Es lo mismo. Les dije eh, que hay también un cuadro clínico que se llama cetoacidosis euglicémica. Uno de los desencadenantes de esas pueden ser los inhibidores de la SGLT2, las glifosinas, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, que se utilizan en la insuficiencia cardíaca y en la diabetes. Este, estos fármacos, este grupo farmacológico, se idearon para la diabetes 2, pero también los están usando en diabetes 1 porque tienen un off-label, se usa acá en Uruguay, no se usa para diabetes 1, pero en otros países sí. Esto es porque tiene un mecanismo independiente de la insulina y el paciente pierde glucosa, con lo cual mejora el control metabólico. Pero ¿qué pasa? Estos fármacos hacen que se pierda glucosa, el paciente baja la glicemia y el paciente se empieza a dar menos insulina, o nosotros le damos menos insulina. ¿Y esto qué pasa? Recuerden, la insulina no solo se necesitaba para bajar la glucosa, sino también se necesitaba para disminuir la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, a veces con niveles más bajos de glucosa podemos tener una cetoacidosis vinculada a estos fármacos. Y estos fármacos también se han demostrado con un aumento de cetoacidosis en pacientes diabéticos tipo 1. Ojo, es un excelente fármaco, nos ayuda muchísimo en insuficiencia cardíaca y en diabetes 2. ¿Ah? Esto es lo que le decía, utilización en diabetes 2, pero también en diabetes 1, riesgo mayor en diabetes 1. Se ven cetoacidosis sin otros desencadenantes clásicos cuando están estos fármacos. Pueden presentarse como cetoacidosis euglicémica y el mecanismo de acción aún no explicado del todo, pero como le decíamos, en la neuglicemia el paciente se empieza a dar menos insulina y llega a la cetoacidosis. La cetoacidosis euglicémica entonces se define como acidosis metabólica, cetonemia, cetonuria y glicemia menor a 250. Todo esto en un paciente con diabetes conocida, ¿sí? Y las causas de cetoacidosis euglicémica pueden ser un tratamiento parcial en domicilio o el uso de inhibidores de SGLT2. Esto del tratamiento parcial, que es que el paciente puede sentirse mal, puede estar entrando en cetoacidosis y se aumenta un poquito la insulina rápida, la insulina regular o las ultra rápidas, y llega eh, acidótico, llega polimnéico, capaz que con compromiso de conciencia, deshidratado, pero con glicemias capaz menores a 2,5. Entonces, esos pacientes parcialmente tratados en domicilio pueden no cumplir los criterios totales de cetoacidosis y entonces le decimos cetoacidosis euglicémica. La clínica, ya explicamos, la polidipsia poliuria, que es el síndrome diabético precoz, que es lo clásico. Se presentan también con dolor abdominal,
Esto es producido por la acidosis. Respecto a esto, es importantísimo no, no despreciar el dolor abdominal en estos pacientes. En general se presentan con dolor abdominal. Nuestro paciente recién estaba en buen estado general, en una cetoacidosis moderada y tenía dolor abdominal. Saber que puede ser por la cetoacidosis, pero nunca eh, menospreciar la posibilidad de que el paciente tenga un cuadro quirúrgico abdominal. Siempre tienen dolor en mi abdomen superior, se pueden acompañar de pancreatitis, son pacientes que a veces tienen hipertrigliceridemia o son obesos y pueden tener mayor frecuencia de litiasis vesicular. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. En el caso de tener acidosis leve, capaz que el dolor abdominal no es por la acidosis. El dolor abdominal empieza cuando hay acidosis moderada a severa. ¿Ah? O si el paciente viene mejorando y persiste con dolor abdominal, también ahí deberemos plantear cuál es la causa y hablar con el cirujano residente de cirugía o hacer un estudio de imagen, ¿no? Compromiso de conciencia se produce por la hiperosmolaridad, aunque también puede ser por la acidosis, ¿sí? Después la deshidratación, ya vimos, son pacientes que viven con deshidratación severa en general. La respiración de Kussmaul es secundaria a la acidosis, esa clásica respiración, una polipnea profunda, y tienen el aliento cetónico. El aliento cetónico muchas veces es muy claro, fuerte, un aliento a manzana, yo lo siento como un aliento, un olor a acetona, quito a esmalte, y cuando aprenden a reconocerlo, ustedes entran a un servicio de emergencia y ya, ¿dónde está la cetoacidosis? ¿No? Eh, Esa es la clínica, no les vamos ahora a detener mucho más en eso. ¿Y cuál es la paraclínica que precisamos para atender a un paciente con cetoacidosis? No es mucha realmente, por la cetoacidosis. Podemos tener, sí, que ver la causa de descompensación. Por la propia cetoacidosis es fundamental el ionograma, que viene con lo que decía del potasio. Este paciente, nuestro paciente Nahuel, un potasio de 3,1, una hipopotasemia. Eh, y nosotros ahora este potasio, que en la gasometría venosa era de 2,7, en la sangre plasmática fue 3,1, puede variar un poquito las gasometrías venosas para ver iones, no es lo ideal, pero nos orientan. Esto es más certero. De todas formas, era bajo y nosotros inmediatamente suspendimos la infusión de insulina y empezamos a corregir el potasio, como vamos a ver en las próximas diapos de tratamiento. Un sodio normal, es fundamental el sodio y la función renal, la ASO, tenemos que calcular la osmolaridad en estos pacientes. Si bien estamos lejos del otro espectro de descompensaciones agudas, que es el estado hiperosmolar no cetósico, en cetoacidosis también calculamos la osmolaridad. Sobre todo en cetoacidosis en diabetes tipo 2, muchas veces pueden estar en el medio entre el estado hiperosmolar y la cetoacidosis, y hay formas intermedias, ¿sí? En el hemograma, este paciente se presenta con 16.000 blancos. Eso puede ser un elemento de infección y la tenemos que ir a buscar, pero el solo hecho de presentar acidosis y de ser un estado inflamatorio puede subir los blancos y tener neutrofilia, y estos 16.000 blancos podrían ser por el estado inflamatorio. Hay que pedir una función renal con la solemia, creatinemia, que en este caso eran normales, el examen de orina para buscar elementos de infección urinaria fundamentalmente, y la placa de tórax, que en nuestro paciente fueron normales. Y realmente no necesitamos más paraclínica. En la medida que, fundamentalmente, si el dolor abdominal cede, no vamos a hacer una imagen, eh, y no necesitamos otra cosa en cetoacidosis diabética. Lo que les decía recién del potasio. Eh, Esto es el plasma, esto es un vaso sanguíneo y acá está la célula. ¿Ah? El potasio en plasma puede estar normal, bajo o alto, pero tenemos que saber que el capital de potasio del paciente en todo su cuerpo es mucho más que el potasio en plasma, está disminuido, ¿sí? El paciente en esa fase poliúrica
de mucha poliuria, no solo desaparece la, o perdemos agua, sino que perdemos potasio. Perdemos otros iones, pero el potasio nos importa muchísimo. ¿Por qué? Porque después cuando empecemos a hacer el tratamiento, el potasio se va a descender, la potasemia, el potasio en plasma. Volviendo, eh, el aumento de la molaridad y la acidosis hacen que el potasio salga de la célula. Entonces, nosotros a veces tenemos disminuido el capital potásico total, pero vemos el potasio en plasma, que es la potasemia, normal o alto. Además, cuando corrijamos la hiperosmolaridad, corrijamos la acidosis y le demos insulina, el potasio va a entrar en la célula y va a profundizar esa hipopotasemia o esa normopotasemia que se puede transformar en una hipopotasemia, y eso puede ser grave, puede desencadenar arritmias y el paciente se puede morir. Entonces, el potasio eh, es fundamental, es lo primero, lo segundo que miramos después del pH en una primera gasometría de la cetoacidosis. Estamos muy atentos cuando viene la sangre, el resultado de sangre de laboratorio. ¿Sí? Acá. La osmolaridad la tenemos que calcular, la podemos medir por osmómetro y ver el gap osmolar que puede ser aumentado por los cuerpos cetónicos. La osmolaridad normal es 280 a 295. Eh, Recuerden esto para estado preosmolar, pero en cetoacidosis lo hacemos también. Y bueno, los últimos 10 minutos o 15 vamos a ver el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, revertir el cuadro. El tratamiento debería siempre revertir el cuadro. Un paciente con cetoacidosis nunca debería evolucionar mal por la cetoacidosis. A veces los pacientes con cetoacidosis evolucionan mal, pero vinculados sobre todo a la causa desencadenante. Capaz que era una neumonía con sepsis o una infección urinaria con uremia, pero por la cetoacidosis lo deberíamos revertir siempre. Sus objetivos son restaurar el volumen circulatorio efectivo, el aporte de suero, resolver la hiperglicemia y la hiperosmolaridad, corregir la acidosis y el desbalance electrolítico y realizar el tratamiento de la comorbilidad. Si no realizamos un tratamiento de la comorbilidad, no vamos a lograr que el paciente se mantenga sin la cetoacidosis y va a repicar o no lo vamos a poder mejorar nunca. El, Esto es dinámico, esto se hace en emergencia, se hace a nivel prehospitalario, ya como hicieron con nuestro paciente, que ya le habían dado insulina. Les digo que desde ya está bien hacer la insulina, pero el suero es igual o más importante que la insulina, es la hidratación, acá está primero. Se hace todo junto, pero es igual el suero que la insulina en estos pacientes. Y esto es dinámico. Esto es al lado del paciente. Un médico de guardia, un interno, un residente, tiene que estar al lado del paciente o un nurse. Y tenemos que tomar decisiones. El tratamiento va cambiando según, según lo que vayamos encontrando y cómo vaya respondiendo a todo esto. Es dinámico. Esto es de la diabetes care, pero esto es todo parecido. En todas las pautas dicen lo mismo, que hay que dar fluidos, hay que dar bicarbonato, hay que dar insulina, hay que dar potasio. Básicamente son los pilares del tratamiento de la cetoacidosis. Ahora vamos a ver cada uno de ellos cómo es que se hace. En cuanto al potasio, esta diapo, empezamos por esto porque en este paciente tenía un potasio de 2,7 y después 3,3 en el plasmático, y que si nosotros empezamos el tratamiento con insulina, vamos a hacer entrar ese potasio a la célula, va a bajar más esa potasemia y el paciente puede parar. Entonces, con menor a 3,3, posponemos la insulina, esto es importante, y empezamos la reposición de potasio por vía intravenosa a razón de 20 a 30 miliequivalentes hora. Esto se puede hacer por acceso central, eh, por la velocidad de infusión y la concentración que requerimos para eso. En general se hace por acceso central. Después, si el potasio está entre 3,3 y 5,2,
hacemos 20 a 30 miliequivalentes de potasio por litro de suero. Ahora vamos a ver según la sueroterapia que hagamos. Y cuando el potasio es mayor a 5,2, no administramos potasio y hacemos 100 miligramos cada 2 horas. La hidratación tiene como objetivo restaurar el volumen circulatorio. Se puede hacer un litro, se puede hacer, no, se hace con suero fisiológico. El primer litro es a chorro, se hace en 30 minutos o 1 hora. El segundo litro en 2 horas, el tercer litro en 2 horas. De forma que en las primeras 3 horas y algo ya tenemos con el paciente con 3 litros, ¿sí? De suero fisiológico. Y después seguimos con 4 litros, con 1 litro cada 4 horas, de ahí en adelante. También hay que ir monitorizando, hay pacientes que pueden tener previamente una insuficiencia cardíaca, que tenemos que seguirlos de cerca y ver elementos de hipervolemia, de que estemos excediéndonos con el aporte de suero. En general, hay una gran depresión de volumen y lo toleran bien. Necesitamos aumentarlo más que disminuirlo, pero bueno, estar atento ante la necesidad de aumentar o de disminuir este aporte de suero. Cuando la glicemia es menor a 250, vamos a pasar a suero glucoficio a esta velocidad, 125 a 250 mililitros hora. Y esto es importante por lo que les decía hoy. eh, Cuando la glicemia baja de 250, nosotros podríamos simplemente disminuir o bajar el aporte de insulina, pero nosotros necesitamos seguir aportando insulina. Por eso, capaz que a menor dosis, ahora vamos a ver la insulina que le aportamos, pero esto eh, nos permite seguir dando la insulina sin tener hipoglicemias, ¿sí? Para tratar la cetonemia. Entonces, cuando la glicemia baja de 250, pasamos un aporte con azúcar, un suero glucoficio, eh, que es lo que usamos en general y lo que recomienda el Farreras también. El bicarbonato no se hace en todos pacientes con cetoacidosis. La terapia con bicarbonato tiene o puede tener efectos adversos, fundamentalmente eh, efectos a nivel del sistema nervioso central. ¿Ah? Pero en acidosis severa sí hay que hacerlo. Recuerden que acidosis severa también tiene efectos adversos. Entonces se hace con pH menor a 6,9, es cuando está indicado el bicarbonato. Son pacientes que toleran bastante volumen, se puede hacer bicarbonato un sexto molar, no precisamos 1 molar. ¿Sí? Se hacen 500 centímetros cúbicos en 2 horas y se puede repetir si persiste con acidosis, con acidemia con un pH menor a 7. Esto es intravenoso, ¿no? La insulina, ¿qué insulina usamos? Usamos insulina cristalina, insulina regular, que es lo que dicen, se llama en realidad el nombre. eh, Se hace por vía intravenosa, y se hace con una bomba de infusión continua, con un bolo inicial de 0,1 unidad kilo. En esto varían algunas pautas porque hay trabajos que han comprobado la eficacia de la insulina con y sin bolos, y eso es discutido. Pero bueno, para esta prueba ustedes tienen que usar la pauta que dice de bolo. ¿Ah? Un bolo inicial de 0,1 unidad kilo de insulina cristalina, intravenoso, y luego una bomba de infusión continua de insulina cristalina a 0,1 unidad kilo hora. ¿Y cómo preparamos esta bomba? Eh, Esto es lo mismo, que la insulina reduce la glicemia y suprime la cetogénesis. La bomba de insulina la vemos acá atrás. Esta bomba de insulina, esta es la bomba, que no es de insulina, es una bomba de infusión continua. Y acá vemos la preparación del suero. El suero, usamos un sachet de 100 centímetros cúbicos de suero, le ponemos 100 unidades de insulina cristalina, entonces nos queda 1 unidad de insulina cristalina por mililitro de suero. Ah, es esto que vemos, 1 unidad por mililitro de suero. Entonces, si el paciente pesa 60 kilos, empezamos con 6 mililitros por hora. Si el paciente, este paciente en realidad pesaba 70 kilos, empezamos con 7 mililitros hora la velocidad de infusión de la bomba. Y cuando la glicemia baja a 250, como vemos ahora, bajamos la bomba a 0,05 unidades kilo hora, que son en esta bomba, vamos a decirle a la enfermera que la pase a 3 mililitros hora. Esto es importante que lo sepan porque
Después, en el momento, no hay tiempo para ponerse a hacer cuentas, a pensarlo, y es algo bastante sencillo. Una cosa, un tema clave en cetoacidosis es la confección de un diagrama de flujo de valores o de valores de laboratorio, pero clínicos también, como este que tenemos nosotros, y permite una mejor visualización y la evaluación y nos permite ver cómo fue evolucionando. Sobre todo nos sirven los cambios de guardia para ver qué es lo que pasó y qué se hizo. En esto está bueno ver la película y no solo la foto del momento y cómo está, sino cómo llegó hasta este momento y todo lo que se hizo. Por ejemplo, este paciente que había llegado, por lo que vemos acá, a las 14:10, siempre se mantuvo lúcido, llegó con el glucose high, rápidamente bajó la glicemia, el potasio estaba en 2,7, subió 3,1 y vemos que acá le subieron me empezaron la bomba. Ustedes vieron que hasta que el potasio no estaba en 3,3, no empezó la bomba de insulina cristalina, ¿sí? Y esta glicemia probablemente haya bajado solamente con esa insulina cristalina que le dieron en la policlínica periférica y con el aporte del suero. Eso solamente hace pasar, bajar esto. Vemos que se hizo suero en 1000 cm³ con 3 ampollas de KCL, y acá sí subió el potasio a 3,3, siguieron con el mismo aporte de suero fisio con 3 ampollas de KCL, y bueno, acá no tenemos más registros de esto. Pero es clave este registro, acá vamos viendo cuándo, qué suero tenía, a cuánto estaba la bomba de insulina, cómo estaba el potasio, cómo estaba el pH, y es fundamental en todo paciente hacer en el pie de la cama, cada 1 hora la glicemia capilar, cada 2 horas el ionograma, la gasocrea y la gasovenosa. Es lo mismo. Nosotros tenemos también un especial interés en manejar bien la resolución de este cuadro clínico. Es de las enfermedades que requieren mucho cuidado cuando decimos que ya está resuelto. ¿A qué voy a decir esto? Cuando ya está curado, cuando vamos a dejarlo comer, cuando vamos a pasarle a insulina prolongada o análogos o NPH. Bueno, eso es, primero lo clínico, que el paciente no tenga vómitos, que tolere vía oral, que esté lúcido. Y después lo paraclínico. Tienen que revertirse los criterios diagnósticos de cetoacidosis. Tenemos que tener una glicemia menor a 200, un pH mayor a 7,30, un bicarbonato mayor a 18. Y bueno, ahí decimos que la cetoacidosis está resuelta, ¿sí? Y que el paciente está con hambre, tiene ganas de comer, no está con náuseas ni vómitos. Entonces, cuando esto ocurre, ahí empezamos la insulina subcutánea. Pero siempre acordarse que debemos superponer la insulina subcutánea con la bomba de insulina cristalina. Porque la insulina cristalina, cuando la damos intravenosa, tiene un efecto inmediato, pero también cesa su efecto muy rápido cuando paramos la bomba. Y la insulina subcutánea, la NPH, demora por lo menos 2 horas. Si damos algún análogo prolongado que demore más en absorberse, va a ser más tiempo la superposición aún, pero por lo menos, y cuando empezamos NPH, superponemos la bomba de insulina durante 2 horas con la primera dosis de insulina NPH. Y esto siempre cuando el paciente esté comiendo, comer lo antes posible. Y con el cuadro resuelto, el paciente tolera vía oral, empezamos la subcutánea, la NPH o análogos si se puede. Em, La dosis la podemos calcular según la cantidad de insulina que había recibido para compensarse de la cetoacidosis, o se puede utilizar por kilo de peso, a razón de 0,2-0,4 unidades kilo día. Se puede dar al inicio, si es NPH, 2 dosis, 2 tercios de mañana y 1 tercio de noche. En la evolución, capaz que podemos ir pasando a otro plan más intensivo o con otro tipo de insulina. Se hace ajustes con escala variable, la escala variable es ajustes según hemoglucotés con insulina cristalina, que todos ustedes conocen, y esto es dinámico, vamos viendo cómo va evolucionando, vemos el monitoreo glicémico, vemos dónde hacemos alguna corrección, tanto con la dieta como con la insulina rápida y la insulina prolongada. Pero la idea es, en la evolución, que este paciente tenga un plan basal, bolos, corrección, basal,
si es con NPH 3 dosis y si no, análogos. Los bolos, que es insulina rápida, ultra rápida, con las comidas, según los hidratos de carbono que vaya a comer, y la corrección es la corrección que todos conocemos. Esta es la última diapositiva, donde vemos que es una enfermedad que se puede prevenir y nosotros en cada una de las cetoacidosis es fundamental eh, ver qué riesgo de cetoacidosis puede tener este paciente en un futuro. Las principales factores modificables son haber tenido una cetoacidosis, mal control con hemoglobina glicosilada alta, poca o no adherencia, uso y abuso de alcohol y drogas, la calidad del servicio de salud, las enfermedades mentales, enfermedades o comorbilidades somáticas. Hay factores no modificables, como el nivel socioeconómico, la edad de los adolescentes, el sexo femenino y la migración son factores de riesgo de cetoacidosis. Para esto tenemos que hacer medidas preventivas. Eh, Hay educación, se puede hacer intervención psicológica y elementos de telemedicina. Pero hay que estar arriba de estos pacientes para evitar que vuelvan con otra cetoacidosis. Bueno, gracias. Espero que ayude. Nos veremos en la residencia. Saludos.